Saludos, soy Miguel Bolaños, soy médico familiar, también soy terapeuta en yoga. Lo que yo realizo normalmente es la evaluación de los pacientes, pero de una forma integral. Y es así como también llegué al yoga para poder tener una terapia más holística con mis pacientes y poder mejorar sus procesos de salud. Muchas gracias, mi nombre es Silvia Ceballos. Yo soy terapeuta también en yoga, tengo una especialidad en Hatha Yoga, en Vinyasa Yoga y en yoga terapéutico, y también soy terapeuta de masajes. Bueno, ¿cómo llegamos al tema del yoga? Realmente para mí es una pasión, soy profesora también de profesores y bueno, me dedico ya algunos años a esto y lo que hacemos es un trabajo más bien bastante integral desde la visión misma y el concepto mismo del yoga, que es la unión entre el cuerpo, entre la mente y el espíritu. Yo trato de que las clases que reciben mis estudiantes sean unas clases realmente únicas, donde la gente pueda encontrarse a sí misma y que no sea solamente un movimiento, sino que vaya mucho más allá del movimiento, en un tema mucho más profundo, donde se sientan realmente en esta conexión. Igualmente, un gusto estar aquí. Mi nombre es Jonathan Guaywa. Yo soy psicólogo, psicoterapeuta, especializado en el trauma emocional. Voy atendiendo a personas alrededor de 7 años. También soy profesor de yoga, gracias a Silvita. Y ha sido algo que me apasiona, ¿no? Tanto la psicoterapia como el yoga. Para mí la felicidad es poder transmitir y mantenerse con tranquilidad y paz a pesar de las adversidades. Eso es lo que he aprendido principalmente por este camino en el caso del yoga y por otros temas también en los cuales me permiten poder mantenerme estable emocionalmente y con eso también esta estabilidad me da alegría, me mantiene tranquilo, puedo ayudar a las personas y guiarles también de alguna forma a que puedan llegar a este estado de tranquilidad, principalmente a la familia, a los amigos, a los pacientes, cuando me piden algún consejo o que pueda guiarles o dirigirles. Sí, es una de las tantas formas, pero al ser más vivencial, al hacerlo tanto de forma individual o con los grupos, te permite enfocarte realmente en los objetivos que tienes. Esos objetivos pueden ser personales, pueden ser físicos, pueden ser mentales, espirituales, o también para una mejoría integral. Y así es como esta visión que nos transmitió en su momento Silvia, que fue nuestra maestra, y después de eso poder aplicar ya en nuestra vida diaria, en nuestros problemas también, realmente nos han permitido y permiten poder tener y cumplir esos objetivos. A ver, para mí la felicidad es estar aquí presente, estar en este momento y disfrutar de los momentos. Muchas veces estamos como enfocados en mañana y no estamos presentes y no estamos felices. Y para mí es estar en este momento con las personas queridas, en la familia, y también algo que para mí es súper importante que he encontrado la felicidad es hacer lo que me gusta. Es hacer lo que me gusta y sentirme realizada y sentir que de alguna manera en mi clase de yoga estoy moviéndole algo a alguien, quizás algún mensaje, quizás cómo estamos enfocando la clase, la intención que le ponemos a la clase. Entonces eso hace que las personas se transformen. Entonces yo veo, para mí la felicidad es dar la clase y verles las caritas cuando empiezan la clase los alumnos y cuando terminamos la cara de felicidad o que vengan y te abracen y te digan gracias profe por esa clase porque me dijiste el mensaje que yo estaba buscando. Entonces sí existe una conexión mucho más allá de esta presencia, es una conexión también energética y eso se mueve mucho, ¿no? Entonces para mí eso es la felicidad, realmente es hacer lo que a uno le gusta, es disfrutar, es poder entregar y entregarse a los otros a través de
En mi caso del yoga o el momento que hago masajes también, así como, wow, la felicidad. Entonces, es eso es lo que yo lo siento. ¿Cómo me enfoco? Respirando, haciendo las técnicas de respiración. ¿Cómo me enfoco? Haciendo meditación. Estoy presente, estoy en este momento. Por eso te hablaba de ese enfoque. Es más, cuando hacemos la práctica del yoga, hacemos una intención de la clase. Intencionamos esa clase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo llevo mi energía y toda mi atención hacia ese objetivo. ¿Qué puede ser? Me invento. El autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero ver? ¿Qué no quiero hablar? ¿No es cierto? Entonces hay un montón de cosas que podemos enfocar como maestros de yoga para que esta clase tenga mucho más sentido, para que esta clase sea mucho más profunda, para que la gente pueda realmente ver el cambio. Y yo te digo desde mi experiencia, yo he visto el cambio. O sea, y yo te hablo desde mí misma, la transformación de mi propia vida a través de esta práctica, a la que yo le tengo una gratitud y un amor enorme, porque la Silvi de hace unos años atrás no es la Silvi de ahora. Silvi de ahora es una persona totalmente distinta, me encontré. Entonces yo pienso que eso es importantísimo, ¿no? O sea, ese encuentro y este enfoque que tú mencionas. Además que uno empieza a ver los beneficios físicos, mentales, espirituales. Entonces es una transformación y es algo que te demanda de siempre estar aprendiendo. A veces los alumnos me preguntan, ¿y cuántos tiempo más vas a hacer, Silvi, yoga? Les digo, no sé, quizás unas varias vidas más, porque no terminas de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y para mí la felicidad, para añadir algo nuevo, ¿no? Es un estado de bienestar, de no perturbación, digamos, mental, así lo vería. Un estado de valorar lo que hay, lo que se tiene. Un estado de agradecimiento. Pienso que engloba muchas cosas. Un estado de compasión. Un poco como en contraste, ¿no? En la psicología, varios trastornos mentales, siempre hay no hay la compasión, siempre hay pensamientos rumiantes, de desprecio hacia uno mismo o hacia los demás. Y justamente ahí no hay, diría yo, como tal felicidad. Felicidad habría cuando hay un estado de contemplación, un estado de agradecimiento con lo que ya se tiene. Y tener estos pensamientos positivos con uno mismo, con los demás, que no es fácil y es un camino, ¿no? Un camino interior mismo, irlos encontrando, irlos fortaleciendo. Yo pienso que la diferencia radica en que el placer puede llegar a ser momentáneo y puede traer consecuencias incluso negativas después de haber saciado ese placer, mientras que la felicidad es un estado de no perturbación. Entonces no viene como en el placer, en algunos placeres, no todos, ¿no? Hay placeres muy, muy buenos y me parece muy importante, pero hay placeres también, digamos, malos, que por llegar a saciar cierta necesidad me va a traer una consecuencia mayor. Entonces ahí no hay felicidad, solo hay placer. La felicidad puede venir acompañada del placer cuando no hay un estado de perturbación, ¿no? Después de haber saciado algo. Pienso, ¿no? Cuando tengo hambre y accedo a un alimento, eso me va a responder a ese placer del vientre y a la vez voy a estar alegre, no voy a estar perturbado, ¿no? Emocionalmente. Pero digamos que quiero comerme, no sé, algo muy, muy chancroso, ¿no? Como se dice culturalmente, y exagerar en ello. Entonces, de pronto sí, mi placer va a estar ahí resuelto, pero la consecuencia va a ser después peor, me va a doler la barriga, me va a hacer mal a la salud como tal. A mí me gusta mucho como el origen, ¿no? La palabra yoga viene a significar unión en español. Solo eso me parece, cuando descubrí ese significado, ahí me apasionó el yoga bastante. Y dije, wow, esto de la unión es muy, muy importante, ¿no? Porque en la psicoterapia se busca igual, que la persona sea más íntegra, que lo que haga, piense y sienta sea íntegro, sea unido, sea coherente, que también tenga esta unión con la comunidad, unión con sus deseos, con su familia, ¿no? Obviamente de pronto habrá personas con quienes no sean nutritivas, ¿no? Entonces poner límites y tener esa unión, esa coherencia con lo que yo pienso, siento y hago, ¿no? Entonces, desde la palabra yoga, que significa unión, coincide mucho con la psicoterapia, ¿no?
Y dentro del yoga hay principios, ¿no? Que como decía Silvita, hay varios pasos en el yoga, son 8 que algún sabio lo sistematizó en la India, que son las normas universales, las normas personales. Y primer paso son las normas universales. Y dentro del primer paso, la primera norma es la no violencia. Algo que igual coincide con la psicoterapia. Una persona no violenta va a secretar las sustancias cerebrales, los neurotransmisores de forma armoniosa, va a tener una relación mejor con el prójimo, ¿no? con su comunidad, consigo mismo, lo que el yoga también lo dice. Entonces yo pienso mucho que de hecho la psicoterapia tiene mucha influencia, ha sido influida por el yoga, ¿no? Entonces desde ahí me pareció muy importante, desde estas bases del yoga, que la psicoterapia también las comparte bastante. Es súper importante. Y no solamente a través del yoga, sino en la vida misma buscar ese equilibrio. Lo que nosotros hacemos a través de la práctica y de este estar presentes y este respirar y este encontrarme me lleva justamente a un equilibrio. Y hay posturas de equilibrio donde existe una conexión entre los dos hemisferios del cerebro, en los que se mantienen activos los dos hemisferios del cerebro. Entonces todos estos beneficios que a veces tú no ves, o sea, solamente estás haciendo Vrikasana, la postura del árbol, pero la postura del árbol tiene un significado mucho más profundo, que es encontrar ese equilibrio que yo les digo a los alumnos. Es ese equilibrio mental que necesitamos. Y la salud mental es indispensable, es fundamental, es algo que a veces se tiene un prejuicio alrededor del tema de hablar de salud mental. Y hay ya médicos, afortunadamente, hay médicos que ya recomiendan a sus pacientes que hagan yoga, que practiquen esta disciplina como tú lo mencionabas, ¿no es cierto? Porque es una disciplina. Y cuando yo practico una disciplina, practico y me comprometo conmigo mismo, ¿sí? A levantarme todos los días, no sé, a las 5, a las 6, a la hora que hagas el yoga, pero es el comprometerme conmigo mismo, el cuidar mi cuerpo, el cuidar mi salud. Entonces, si yo cuido mi cuerpo, cuido mi mente, cuido mi espíritu, estoy hablando de un equilibrio. Estoy hablando de un equilibrio que me parece que es fundamental. Entonces, sí es un llamado a la sociedad de que practiquemos esto. Y no necesariamente el yoga. Hay otras disciplinas también que son integrales. Yo más me refiero y admiro mucho esto de la integralidad, justamente porque ahí el beneficio no es solamente del cuerpo. No se trata solo de ir a levantar unas pesas, sino de tener esta coherencia que hablaba Jonathan, ¿no es cierto? De estos principios claros, porque se convierte en una forma de vida, en un estilo de vida. Entonces sí, es totalmente recomendable. Y ahí está tu cuerpo, está tu mente y está tu espíritu presente. Y estás presente buscando justamente ese equilibrio. Es importante, primero, desde la parte de la salud mental y cómo una adecuada salud, un bienestar que sienta la persona en sus procesos va a hacer que su cuerpo también tenga menos cantidad de inflamación. Y no es una inflamación como un golpe pequeño en algún sitio del cuerpo, sino es una inflamación completa. Y eso es lo que nos lleva progresivamente a varias enfermedades. Sabemos que muchos problemas que se originan en la parte emocional, en la parte mental, pueden desencadenar problemas en el cuerpo, lo que se llama la somatización. Entonces vamos a tener dolores de cabeza, dolores de cuello, del pecho, muchas veces, problemas como colitis, gastritis, problemas urinarios, musculares, el mismo problema de la piel. Hay muchas personas que tienen alergias en la piel y realmente son producidas desde su parte emocional. Entonces hay múltiples procesos que se producen. Y así cuando en cambio una persona quiere buscar ese equilibrio emocional y busca, por ejemplo, un psicólogo, un psicoterapeuta, en esa parte, en el eje mental que tiene la persona, pero también busca y va más allá
hacia la parte espiritual, ya sea, por ejemplo, con la práctica del yoga, o el tai chi, el qigong, o por ejemplo deportes que son funcionales, compartir con los amigos, por ejemplo el básquetbol, fútbol, taekwondo, karate. Hay varias disciplinas, buscar ya una disciplina, eso es importante porque las disciplinas te aportan también valores y una guía y un camino. Más allá de hacer un deporte solo enfocado tal vez en grupos musculares o en estas cosas, ¿no? Entonces es importantísimo. Y cuando enfocas ya desde la medicina y lo unes con el yoga y empiezas a buscar también si existe o no una evidencia científica, porque ahora estamos muy acostumbrados a la parte de evidencia científica desde la parte médica. Entonces empiezas a ver cómo el mundo se abre al yoga en muchos países y, por ejemplo, ahí encontramos bastantes cosas importantes. Ahora sabemos que el yoga debe ser indicado para prevenir como también como parte del tratamiento. No quiere decir que se separa el tratamiento médico, psicológico y el yoga, no. Debe ser una parte integral. Entonces se ve al mismo nivel que un ejercicio de disciplina, que bailoterapia, que ir a la montaña, que ir a las personas que corren, ¿no es cierto? Entonces tiene este enfoque fuerte y además que te da ese equilibrio con valores también que hemos hablado, ¿no es cierto? Por ejemplo, te ayuda y disminuye la depresión en personas ya enfermas o con esta enfermedad, en la ansiedad también hay una disminución. Los estudiantes que están sometidos a estrés, principalmente universitarios, pueden reequilibrar sus procesos, mejorar su capacidad cognitiva y también poder estar más tranquilos frente a las adversidades estresantes de ese momento que tienen frente al estudio, no la demanda del estudio. Hemos visto también personas, por ejemplo, con cáncer, principalmente cáncer de mama, que pueden disminuir los problemas menopáusicos, sofocos, depresión y ansiedad en este grupo de personas. El dolor lumbar, que muchas veces no solo es físico, mecánico, sino también emocional, tiene un impacto importante en el yoga. De hecho, inclusive hasta en las mismas prácticas, en la primera práctica muchos pacientes me dicen, ya me pasó el dolor. Claro, le digo, no te confíes, es así, es parte del proceso, pero hay que seguirlo. Y porque la terapia demanda mantener, por ejemplo, hay estudios que te dicen que mejora la osteoporosis. Y es porque entras en actividad y realmente estás volviendo a bajar esa inflamación y el cuerpo otra vez se activa, deja esa inmovilidad que tienes frente a la vida, frente a los procesos propios, al exceso de trabajo, al exceso de presión personal, individual mismo, familiar, social. Entonces tiene muchos aspectos importantísimos y algo que no quiero dejar aparte es que te puede dar nuevamente una vida, porque tenemos personas adultas mayores, ¿no? Creo que los tres, y el yoga sí se ha visto que científicamente te puede ayudar a que esa persona tenga una mejor calidad de vida, mejore su actividad frente al mundo y también se sienta más fuerte. Con más ganas, con más voluntad y no solo esa fortaleza emocional, sino también física y espiritual. Yo justamente un mes antes de terminar el proceso que teníamos para el yoga, para ya ser instructores de yoga, yo tuve o sufrí un suicidio de un sobrino. Entonces, ya estaba dentro de la preparación del proceso de mejoría emocional, enfoque. Entonces me sirvió muchísimo. De hecho,
creo que fue el eje para que mi familia no se desmorone, ni yo tampoco, y poder gestionar adecuadamente cómo la familia iba a salir dentro del proceso, guiando solo desde la parte de yoga, la parte de las posturas, sino aquí ya entraba cómo enfocas la meditación dentro del proceso, en este caso religioso, mi familia es católica, dentro de su proceso religioso, para que ellos puedan gestionar adecuadamente con una meditación efectiva lo que había pasado. Entonces el golpe se disminuyó muchísimo. Entonces, ellos, claro que tuvieron que algunos familiares ir a psicología, otros se refugiaron más en la parte religiosa, pero este proceso de aprender cómo meditar, cómo estar en el presente, entender por qué las cosas pasan y cómo uno sigue adelante de este proceso, me dio el yoga. Y claro, con las personas que estaban a mi lado, Silvita, Jonathan, mis otros compañeros que estuvieron en ese momento, te dan esa fortaleza para poder culminar. Y te puedo comentar que tanto mis familiares, que fueron obviamente los padres, y estaban estudiando y lograron terminar porque se transmite esta experiencia. Pero esa experiencia no queda solo ahí. La otra vez, y te voy a comentar algo algo que pasa en el día a día. Tú estás en el bus, ¿no es cierto?, en la ventana, y se dice que cuando estás en silencio y estás inmóvil, vienen los procesos de pensamiento. Entonces, estaba un proceso de pensamiento, creo que estaba con algunas cosas, un poco de estrés, y se vienen los pensamientos muy repetitivos. Entonces, viendo a la ventana y digo, a ver, ese es un pensamiento de antes y el otro es un pensamiento para después. Digo, no, tengo que reenfocarme dónde estoy y digo, ¿por qué no me reenfoco? Me pongo en el presente, estaba sentado viendo a la ventana y digo, ¿por qué no disfruto de la calle, de las personas que están afuera mientras yo veo por la ventana? Y empiezas a reencontrarte en el presente, tú mismo. Y es un acto de regulación y autorregulación muy rápido. Pero claro, tienes que estar todo el tiempo practicando para que llegues a ese proceso. Y dejas los pensamientos y mantienes lo que realmente estabas haciendo. Sí, estaba inmóvil, pero estaba disfrutando de lo que había afuera. Y yo tuve un evento, tuve una depresión moderada y un proceso de ansiedad bastante profundo. Y cuando estás en depresión, el mundo se te viene encima y no ves ninguna luz. Y no sientes de esperanza. Y sientes una soledad que te invade y es una cosa así como a veces inexplicable. Y solamente alguien que ha vivido eso puede sentirlo, puede tener empatía contigo. Muchas veces la gente me decía, no, todo va a estar bien, no pasa nada, solo estás deprimido. Pero es mucho más allá de eso. Y justamente yo ya estaba en mi formación, estaba con apoyo psiquiátrico también, que fue la parte más dura, pero este psiquiatra era una persona así, yo le tengo una gratitud absoluta porque era como, a ver, dele, usted puede. y súper firme, ¿no? Súper firme. Y yo seguía realmente al pie de la letra todo lo que el psiquiatra me decía porque yo quería salvarme. Y justamente estaba ya en el proceso del yoga, entonces fue como sostenerme de algo y empezar a ver los cambios en mí, los cambios del humor, el estar más tranquila, como dijo Miguel hace un momento, estar más presente. ¿A través de qué? De la respiración, a través de la meditación, a través de la práctica misma del yoga. Entonces cuando yo hago yoga, puede estar terminándose el mundo afuera, que para mí yo estoy en mi mundo. Yo estoy conmigo, yo estoy presente, yo me elijo a mí misma. Entonces, por eso es que yo le tengo una gratitud tan grande a esta práctica, a esta disciplina, porque a mí me salvó la vida. Porque después de esto tuve el evento, claro, con tanta depresión, con tanta ansiedad, con tantos años sin dormir y haciendo normal lo que no es normal.
tuve una microinflamación de las arterias del cerebro, lo que podía quizás terminar en un microinfarto cerebral. Y para mí fue como, no, o sea, que después de que tuviera tantos años, o sea, no puede terminar mi vida así. Entonces fue como sostenerme, pararme y encontrarle un sentido. Y encontrar un sentido en el ser profe de yoga y poder transmitirles a las personas que sí es posible el cambio, que sí puedes encontrar la luz, que después de esa soledad que encuentras y valoras la presencia de las personas en tu vida, valoras cada minuto que estás aquí. Entonces sí, realmente a mí el yoga me salvó la vida. El yoga, junto con la otra medicina, que es la medicina tradicional, en este caso con la psiquiatría, porque no quiere decir que si yo estoy en un proceso depresivo, digo, wow, me entrego al yoga y no tomo las pastillas. No. El yoga en el Ecuador está reconocido como una terapia alternativa. Y la terapia alternativa, según la Organización Mundial de la Salud, es complementaria a la otra medicina, la medicina alopática. Alopática, entonces justamente en esta que se complementa, en ningún momento reemplaza. Entonces, si nosotros queremos que esto llegue a las personas, tengo que ser lo suficientemente responsable y siempre decirles a los alumnos, ¿sabe qué? No deje su médico. O sea, no quiere decir que porque está haciendo yoga usted se va a salvar mágicamente. No, le va a ayudar en su proceso, sí, pero caminando de la mano con un médico, con algún especialista de la rama que necesite. No solamente en el tema de salud mental, sino también en otros procesos y en otras enfermedades que padecemos las personas, siempre ir de la mano con un médico. A mí realmente me ha servido en lo personal como una reducción del estrés, esta reacción del cuerpo que puede llegar a ser muy, muy dañina o muy mortal, ¿no? Si no se lo controla. Entonces, justamente desde la parte científica descubría que el yoga ayuda mucho a las personas a reducir los niveles de estrés, controlarlos. A mí mismo me ha servido cuando, digamos, no puedo dormir, estoy preocupado, estoy sufriendo bastante, muchas cosas que he sentido como ser humano. El yoga me ha permitido conectar esto del propósito, conectar con este propósito de que yo no quiero estar así, quiero sentirme mejor, quiero trascender, ¿no? De alguna forma, ir más allá. Y esto es a través de conocerme más. Entonces el yoga me permite conocerme más, saber que puedo controlar estos estadios de perturbación, por ejemplo, como la respiración. Y es muy importante lo que comentas del propósito, porque todo es voluntario. El yoga también es una actividad voluntaria, es una decisión de yo quiero sentirme mejor, sentirme más conectado, la unión, ¿no? Conectado con el planeta, con el universo, el no hacer daño no solo a las personas, sino a los animales, a las plantas, al universo mismo. A ver, sí, lo ideal es este compromiso, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer la práctica, el compromiso es conmigo mismo. Y cuando yo empiezo a ver las transformaciones, realmente yo te hablo desde la propia experiencia, o sea, tiene que empezar en ti. Pero también este poder compartir, ¿no es cierto? Este poder mirar a las otras personas, este poder llegar a las otras personas, en el que tú formes justamente un grupo para dar la clase, en que las otras personas sienten la energía de los compañeros, sienten incluso a veces yo les hago ciertas preguntas o les cuento, les digo, ¿saben qué? Hoy me pasó esto. Y es como abrir una puerta para que las personas y el grupo se puedan integrar y puedan opinar, ¿sí? Hay veces que hay personas obviamente que son más solitarias, que no les gusta mucho compartir, pero sí te invita justamente a este tema de la comunidad, porque se convierte, como les dije, en una forma de vida. Entonces, somos seres sociales, entonces yo me acerco a quien comparte esa visión de mi vida, con la que yo me siento también identificado. Entonces, por eso estamos aquí los tres, porque justamente para nosotros esto nos une. ¿Y qué nos unió? Nos unió el yoga. Y es justamente ese deseo
de a través de esta práctica que la gente pueda sentir esa transformación y ese cambio en su vida, desde lo físico, desde lo mental y desde la práctica como tal. Entonces sí se genera este sentido de comunidad y finalmente es de este equipo o este grupo que te sostiene, porque puede ser que en algún momento yo, incluso como profe, no esté bien, pero tengo un equipo que me motiva, que me sostiene, esta red de apoyo que se habla, sí se genera y sí se fomenta dentro de la práctica de yoga. Entonces hay grupos que son así como súper unidos, ¿no? Súper así, se nota y se siente esa conexión, y eso es lo que queremos dentro de la clase también como profes, ¿no? Que la gente vaya y que disfrute y que le sigas enseñando y que no pierdan ese deseo, o sea, porque ninguna clase es igual, ningún tema es igual que el otro, o sea, hay veces que, bueno, ciertos temas podrás hablar y qué sé yo, ciertas asanas, ciertas posturas, pero siempre hay algo nuevo. Entonces, como les decía hace un momento, cuando terminas la clase y viene el alumno y te dice gracias y te abraza, ya estamos hablando de ahí, de la comunidad, de que tengan que tú les proporciones también como instructor esa confianza para que te vean también como ser humano, ¿no es cierto? Porque no es que estás en el profe y el profe no le pasa nada, y el profe no sufre y el profe está todo el tiempo meditando. Eso no es verdad. Eres un ser humano que te encuentras en el camino con otro ser humano, y lo que haces es compartir esa experiencia. Como yo siempre les digo a mis alumnos, no es un camino de aquí, es un camino del corazón. Por eso te une a las otras personas que están también dispuestas a entregarse desde el corazón.